Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Paul y el día de hoy les traigo la guía completa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. 5 cosas que debes de saber del aeropuerto de Madrid. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas es la puerta de entrada y centro de conexiones para muchos pasajeros provenientes de América. Cuenta con 4 pistas y 5 terminales y es hub o centro de operaciones de las aerolíneas Iberia y de Air Europa. En el 2021 por este aeropuerto transitaron más de 24 millones de pasajeros y es operado por la empresa AENA, compañía dedicada a gestionar los aeropuertos de España y en otras partes del mundo. Este aeropuerto cuenta con 5 terminales denominadas como Terminal 1, 2, 3, 4 y 4S o también llamadas satélite. Las terminales 1, 2 y 4 son terminales que tienen zonas de check-in y zonas de embarque, mientras que las terminales 3 y 4S solo tienen zonas de embarque. La terminal 1, 2 y 3 se encuentran en el mismo edificio y conectan entre sí, por lo que podrás llegar de una terminal a otra caminando. La terminal 4 y 4S se encuentran de este lado. Ambas terminales son edificios independientes. La terminal 4 tiene acceso desde la calle, mientras que la terminal 4 satélite no, ya que el edificio se encuentra dentro del área operacional. En caso de necesitar trasladarte de la terminal 1 o 2 a la terminal 4 o viceversa, el aeropuerto ofrece un servicio gratuito de transporte. La frecuencia es constante y opera 24/7 los 365 días del año. Para encontrar la parada de este autobús deberás de seguir la señalización que indique este icono. Este es el autobús, muy fácil de identificar con ese color verde y azul. Si tu vuelo sale o llega por la terminal 4S, tendrás que tomar un tren para que te traslade a la terminal 4, ya sea para que hagas conexión o para salir del aeropuerto. Este tren subterráneo que conecta la terminal 4 y 4S es un servicio gratuito, automatizado y el trayecto tarda un poco más de 3 minutos. No hay paradas intermedias, solo va de la terminal 4 a la satélite y viceversa. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas operan al momento 79 aerolíneas. En la terminal 1 se encuentran los mostradores de documentación de estas aerolíneas, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Delta Airlines, EasyJet, Ryanair y United Airlines. En la terminal 2 se encuentran los mostradores de estas aerolíneas, entre las que se encuentran Air Europa, Air France, KLM y Lufthansa. Y en la terminal 4 operan estas otras, entre las que destacan American Airlines, Avianca, Boliviana de Aviación, British Airways, Iberia, Iberia Express, LATAM y LATAM Perú. Para identificar dónde se encuentran los mostradores de documentación de tu aerolínea, en el lobby de la terminal se encuentran estas islas con los logos de las aerolíneas que están operando. También podrás encontrar los mostradores a través de estas pantallas de información. Hay 2 tipos de pasajeros internacionales de llegadas, los que se quedarán en Madrid y los que harán conexión para ir a otro destino. Aquí te explicaré mi experiencia llegando a Madrid desde la terminal 4S, que es en donde llegan los vuelos de Iberia y de algunas otras aerolíneas desde Latinoamérica. Si tu destino final es Madrid, al bajar del avión llegarás por un pasillo que te llevará a migración. No hay manera de que te pierdas o de que evites pasar por el control de pasaporte. Cuando el oficial de migración autorice tu ingreso, tomarás el tren que te llevará a la terminal 4 y seguirás la señalización que indique recogida de equipaje. Al recoger tu equipaje pasarás por aduana y saldrás del aeropuerto. Si tu destino final es otro, como fue mi caso que mi destino final fue París, entonces el proceso es el siguiente.
Al bajar del avión, llegarás por un pasillo que te llevará a migración. No hay manera de que te pierdas o de que evites pasar por el control de pasaportes. Cuando llegué a los mostradores de migración, afortunadamente no había muchos pasajeros, por lo que pasé bastante rápido. El oficial de migración solo me hizo 3 preguntas: de dónde venía, a dónde iba y cuántos días iba a estar en París. Me permitió el ingreso y no me solicitó mostrar nada más que mi pasaporte. Después tuve que bajar por un elevador para tomar el tren que me llevaría a la Terminal 4. Al llegar a la Terminal 4, subí y llegué a este punto de control donde dividen a los pasajeros. Por el lado izquierdo iban los pasajeros que iban a quedarse en Madrid y del lado derecho los que teníamos un vuelo en conexión. Al continuar llegué al filtro de seguridad donde revisaron todas mis pertenencias y pasas también por los arcos detectores de metales. Obviamente está prohibido grabar ahí, pero ahí se ve un poco el filtro de seguridad. Al continuar el camino llegué a la zona de recogido de equipaje, pero seguí la señalización de vuelos de conexión. Así fue como llegué a la zona de embarque. El equipaje documentado lo recogí hasta cuando llegué a París. Después de recorrer la zona de embarque, decidí salir del aeropuerto ya que tenía suficiente tiempo. Solo habrá que seguir la señalización que dice equipajes y salida y se sale de la terminal. Al bajar se llega al área de reclamo de equipaje y habrá que dirigirse hacia la salida. Aquí ya estaba fuera del aeropuerto. Para volver a entrar a la terminal solo es necesario presentar el pase de abordar en el filtro de seguridad y pasar las cosas en las máquinas de rayos X, como en cualquier otro filtro de seguridad. Las salas de embarque o salas de última espera es la parte de la terminal que está después de pasar el filtro de seguridad y es donde se encuentran las puertas para que abordes el avión. En este aeropuerto está muy fácil de encontrarlas. Las puertas están identificadas por una letra y números y además por colores. Si tu destino final es Madrid, el aeropuerto tiene varios sistemas de transportación para ir desde el aeropuerto a diferentes áreas. La línea rosa del metro, que es la línea 8, tiene una estación llamada Aeropuerto T1, T2, T3 y otra estación llamada Aeropuerto T4. Te puede llevar hasta la estación Nuevos Ministerios, donde podrás transbordar a otras líneas o trenes. El horario de servicio es a partir de las 6:05 de la mañana hasta las 2 de la mañana todos los días. Y el costo podrá llegar hasta los 6 euros, incluyendo el suplemento del aeropuerto. Las líneas C1 y C10 del tren tienen una estación en la Terminal 4. En la caja de descripción te dejo un enlace para que verifiques los precios, los horarios y las estaciones.
También ofrecen servicios líneas de autobuses urbanos, autobuses interurbanos y autobuses de largo recorrido. Taxis, servicios con chofer y Uber son otro de los servicios de transportación que se ofrecen en todas las terminales. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es uno de los aeropuertos más hermosos que he conocido. A pesar de lo grande que es y que tiene muchas terminales, es muy fácil de llegar de un punto a otro gracias a su buena señalización. El aeropuerto ofrece varios servicios a los pasajeros como son capillas, salas multiconfesionales e incluso hasta una mezquita. También tiene máquinas para la devolución del IVA de las compras que hayas hecho en Europa y tiene zonas infantiles en las terminales, entre otros muchos más servicios. Amigos, gracias por ver este video, espero que la información te ayude en tu paso por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!